Entonces fomenta las compañías extranjeras antes que las compañías locales. Prácticamente les vende el petróleo a estas empresas extranjeras, en pocas palabras. Después tenemos también que hacen un acuerdo con el FMI, que también eso ustedes saben que es acordar con el FMI, que es prácticamente pedir un préstamo y aumentar deuda externa. La deuda externa es una palabra también importante porque de acá a lo largo de los años va a ir aumentando hasta llegar hasta la hiperinflación de Menem. Así que más o menos se dan una idea que esta deuda externa fue aumentando a lo largo de los años. Bueno, después en 1962, ahora estoy hablando de la parte de Frondizi que habla sobre, digamos, los contratos petroleros, que después también hablo un poco de la economía del gobierno de Frondizi, para tener en cuenta más que nada. No creo que haya una pregunta en particular que hable sobre la economía de Frondizi, sino quizás una parte de estos del modelo desarrollista de Frondizi, que es un modelo que fomenta la inversión extranjera. Esa es la palabra que tenía que decir, la inversión extranjera. Aunque es lo mismo decir capital extranjero, pero la palabra que usa Romero es inversión extranjera. Bueno, en 1962 se produce el cuarto golpe de Estado de nuestro país. Lo sacan a Frondizi y lo llevan a la isla Martín García. La isla Martín García es en 1945 la habían llevado ahí a Perón, que es una cárcel. Pero esto no cambia un régimen político, ya que el que asume la presidencia es Guido, José María Guido. ¿Por qué le digo que esto no cambia el régimen político? Porque si bien a Frondizi lo sacan de la presidencia, pero asume José María Guido, que era el presidente del Senado. Al ser el presidente del Senado no cambia. O sea, hoy en día ustedes saben que si el presidente se va del país, queda como presidente el vicepresidente. Y si le pasa algo al vicepresidente, tiene que asumir el presidente del Senado. O sea, es quien, según la ley, según la Constitución, el que ocupa el cargo del presidente es el vice, y el que ocupa el cargo de vicepresidente es el presidente del Senado. Tal como ocurrió en el primer parcial, que ustedes vieron que Ortiz había fallecido de cáncer y asumió el vicepresidente Castillo en 1942, y eso está especulado en la ley. Si le pasa algo al presidente, muere o se enferma o lo que fuese, tiene que asumir el vicepresidente. Y si el vicepresidente tampoco está, tiene que asumir el presidente del Senado. Así que no deja de ser un golpe de Estado, porque lo sacan a un presidente que era democrático, pero no hay un cambio de régimen. No siempre en un golpe de Estado hay un cambio de régimen. Por lo menos en este caso, porque José María Guido es el único presidente de nuestra historia que proviene del Senado. Eso también es un dato importante. Y el gobierno de Guido solamente dura 3 meses, 4 meses, hasta que asume Alzogaray. Acá sí hay un cambio de régimen cuando asume Alzogaray, porque Alzogaray reemplaza a Guido, quien Guido era especulado en la ley, o sea, no había provocado un cambio de régimen, pero cuando asume Alzogaray lo hace a la fuerza y impone un gabinete totalmente antiperonista. Por lo tanto, ahí sí hay un cambio de régimen, de Guido hacia Alzogaray. Por lo tanto, no es democrático. Bueno, el gobierno de Alzogaray era provisional, o sea, solamente estaba hasta que se dieran las elecciones de 1963. Y en las elecciones de 1963 gana sorpresivamente Arturo Illia. ¿Por qué sorpresivamente? Porque Perón había ordenado de vuelta votar en blanco, y los peronistas votan en blanco, pero algunos de esos votos en blanco van para Arturo Illia. O sea que nadie se esperaba que ganara Arturo Illia. Y
y el que ganó las elecciones fue Arturo Illia, o sea, las elecciones de 1963, y ahí tampoco los militares lo van a dejar gobernar tranquilo. El peronismo todavía seguía proscrito, y entre una de sus medidas económicas para destacar es que se anulan los contratos petroleros que había firmado Frondizi, y se da prioridad a lo que no había hecho Frondizi, a la industria local. Frondizi había hecho todo lo contrario, le había dado interés al capital extranjero, a la inversión extranjera, y Illia hace totalmente una política económica totalmente opuesta, sino que fomenta la industria local, industria nacional. Y como le dije recién, los militares no lo van a dejar gobernar tranquilo a Illia, y lo van a difamar a través de propagandas políticas. Le van a decir que era una tortuga, le decían la tortuga Illia, porque era un hombre mayor. Si no me equivoco, Illia nació en 1900, clavado, y tendría entre 63 y 64 años. Por lo tanto, era una persona mayor y bastante débil según sus medidas económicas. Por ejemplo, él no se metía en los quilombos de los sindicatos, sino que él decía que los líos o los problemas se solucionaban solos. O sea, era una persona con un carácter bastante débil. Por eso es que los militares los querían sacar de la presidencia, y por eso es que le decían la tortuga Illia. Y si hay algo que no les dije, que me olvidé, es el tema de la guerra azules versus colorados. ¿A alguno le suena más o menos la guerra azules versus colorados? Si estuvo leyendo algún resumen, o capaz que alguno de ustedes tiene mejor dato que yo del que les voy a dar. Pero básicamente hay que saber que ganó el bando azul, nada más. El bando azul, perteneciente a Juan Carlos Onganía. Juan Carlos Onganía va a ser presidente en 1966, y va a ser presidente porque ganó esa guerra contra los colorados. No me acuerdo quiénes estaban entre los colorados, pero entre los azules estaba Alzogaray, por ejemplo, que fue presidente provisional en 1962. Y Juan Carlos Onganía, también está Lanusse va a ser presidente en 1971. Así que es importante esta guerra de azul versus colorado, más que nada para entender por qué es que Juan Carlos Onganía es presidente en 1966. Sí. Perdón, una duda. Lo de azules y colorados, tipo, ¿una guerra de qué? O sea, ¿qué son los azules y qué son los colorados? Es una división de los militares, o sea, porque tenían ideas opuestas. Por eso también va el término empate también, aunque no básicamente empate relacionado a esto. Porque como les había dicho, los militares estaban divididos. Algunos querían seguir que el partido peronista siga proscrito, y otros querían acercarse al partido peronista. O sea, de acá hasta el 73 se va a discutir si el partido peronista tiene que seguir proscrito o no. Y entonces los azules versus los colorados, por ejemplo, los azules eran más antiperonistas y los colorados eran más, no sé si peronistas, pero eran más del lado democrático, digamos, como que querían las elecciones libres de nuevo, querían combatir al autoritarismo, por decir un ejemplo. Entonces, cuando ganaron los azules en el 66, Onganía es totalmente antiperonista, y las medidas que él toma, tanto políticas como económicas, son muy históricas en nuestro país. Seguramente le suene el Cordobazo, le suene la noche de los bastones largos. También Onganía interviene en la CGT, también Onganía impone un orden en la sociedad argentina, tanto en las universidades como en las escuelas públicas. Así que el gobierno de Onganía va a ser bastante duro para las universidades, porque, por ejemplo, vieron que Irigoyen en 1918 hace la reforma universitaria, o sea, la ley. ¿Qué era esa ley? La ley esa era que le daban un valor democrático a las universidades,
las cátedras, por ejemplo, tenían libertad de contenido, las elecciones en las facultades también eran libres. Por ejemplo, hoy en día se vota a los estudiantes, al centro de estudiantes, y eso se logra con Irigoyen en 1918. Pero cuando asume Onganía impone un orden totalmente distinto al que había dado Irigoyen, y va a ser tan estricto Onganía porque sabía que el tema de las universidades públicas estaban la mayoría de los peronistas, digamos, como que estaban ahí adentro de esas universidades públicas, y quería intervenir. Esa fue una de las medidas principales de Onganía, intervenir en las universidades públicas y sacar a todos los peronistas. Por eso Romero también a esta época le llama la fuga de cerebros, porque lo que hace Onganía es a los profesores y a los docentes de las escuelas, facultades públicas, lo que hace es echarlos, mandarlos al interior del país y poner de docentes a maestros totalmente alejados de la ideología peronista. Es como que querían reformar todos los estatutos universitarios, lo que quería hacer Onganía. Y a ver si me saben contestar qué es la noche de los bastones largos, o por lo menos qué pasó, para ver si más o menos tienen noción. Hay una película también muy importante de esta. Bueno, la noche de los bastones largos básicamente es esto que le decía, que Onganía interviene en las universidades y los profesores, los alumnos de estas universidades, que la mayoría eran de la UBA, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas, de Ciencias Exactas, y tratan de digamos, reclamar, ¿no?, de vuelta a la democracia, todo lo que se había perdido con este golpe de Estado. Y lo que hace el gobierno de Onganía es reprimirlos. La mayoría los manda presos, algunos los arresta, los manda al interior, a los docentes, y se los llama así porque básicamente con los bastones, o sea, apaleaban a los profesores y a los alumnos. Por eso se llama la noche de los bastones largos. Básicamente eso nada más tienen que saber, no más allá de esto. También es bueno el control de las universidades públicas, que recién les mencioné. Y después el cordobazo, que es un concepto bastante importante. Para mí es 100% que va a haber una pregunta del cordobazo. Estuve mirando parciales anteriores y el cordobazo aparece en casi todas las preguntas. Así que básicamente hay algunos que antes de yo definirla prefiero que contesten ustedes. ¿Saben lo que es el cordobazo? Por lo menos qué pasó ahí. Yo sé que se unieron los obreros con los estudiantes para reclamar en contra de Onganía, de su gobierno y las medidas que quería tomar. Sí, es eso. Básicamente la unión, como decís vos, la unión entre estudiantes y obreros en reclamo ante el gobierno de facto que estaba ameritando en esas épocas, como el gobierno de Onganía. Y básicamente lo que hace el gobierno de Onganía es reprimirlos, porque el cordobazo, bueno, como dice el término, se da en Córdoba. Y también había visto una pregunta en el final que decía como que el cordobazo no fue un movimiento que se extendió a lo largo de los años. ¿Ustedes qué opinan? ¿El cordobazo se quedó solamente en Córdoba o se expandió a nivel país y a nivel latinoamericano? Se expandió. Sí, también se da el rosariazo, pero el rosariazo no se toma acá en Sociedad de Estado. Si bien se menciona, Romero lo pasa muy por arriba, porque en realidad solamente menciona el que dio puntapié inicial a estas olas de reclamos. Y es importante saber que se expandió no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Y también es importante entender porque en 1970 Onganía renuncia, porque los militares ya se estaban debilitando, ya no tenían apoyo,
Por lo tanto, Onganía en 1970 renuncia y asume Levingston. Bueno, de Levingston ustedes tienen que saber que fue incapaz de manejar las negociaciones entre los sindicatos, entre los estudiantes, o sea, se siguieron dando olas de protestas, como el conocido el Viborazo. El Viborazo también, saben, también es importante, saben qué pasó acá en el Viborazo. También se da en Córdoba, nada más que tiene otro nombre. En realidad básicamente es lo mismo, se le llama Cordobazo parte 2 en realidad, pero bueno, o sea, el nombre en principal es el Viborazo, y no es que hubo víboras lo que ustedes piensan, qué sé yo, por ahí, ¿no? Pasó básicamente lo mismo, estudiantes y obreros se unen en Córdoba y también protestan contra el gobierno de turno, pero en este caso la policía no reprime a los estudiantes y a los obreros, sino que las Fuerzas Armadas empiezan a estar en Córdoba y lo sacan a Levingston y asume Lanuse. O sea, a diferencia del Cordobazo, acá no hay no se reprime a nadie, sino que se reemplaza al presidente de turno por Lanuse. Ahora una pregunta que quizás puede ser medio tramposa. ¿Levingston y Lanuse son gobiernos democráticos o no? Es difícil. Es difícil porque quizás alguno, o sea, si el gobierno de Lanuse y Levingston fueron gobiernos democráticos o no, esa sería la pregunta. Es engañosa, pero puede pasar que le tomen esto en el parcial. Creo de haber visto una pregunta, después le voy a pasar en el grupo que decía algo parecido a esta pregunta. Bueno, la respuesta básicamente es que no son democráticos porque no se lleva a cabo elecciones. O sea, como había dicho, que en 1970 renuncia Onganía era un gobierno de facto, venía de un golpe de Estado, pero no porque venga otro y lo reemplace se convierta en democrático. O sea, a Levingston y a Lanuse nadie los eligió, porque como dije recién, en el Viborazo, ¿qué había pasado? Las Fuerzas Armadas reemplazan a Levingston y lo ponen a Lanuse, pero no hubo elecciones de por medio. A Lanuse lo pusieron las Fuerzas Armadas, por lo tanto no es un gobierno elegido por la gente, por lo tanto no es democrático. Y Levingston tampoco, porque Levingston nadie lo eligió a Levingston, sino que asume por la renuncia de Onganía. Por lo tanto, el gobierno de Levingston y de Lanuse no son democráticos. Y del gobierno de Lanuse acá encontré una pregunta, mientras le explicaba, encontré esta pregunta del segundo parcial. Se las voy a leer y ustedes me dicen si es verdadero y falso y si pueden explicarlo mejor. Dice, en marzo de 1971, el general Alejandro Lanuse fue designado como nuevo presidente en reemplazo de Levingston. Este cambio no produjo ningún tipo de modificación en la situación política, según sostiene Romero. ¿Qué dicen? Este cambio de Lanuse a Levingston, ¿hubo un cambio de la situación política del país? O sea, ¿se generó algún cambio? ¿Qué opinan ustedes? Acá lo que quiere decir es que Lanuse generó, según Romero, Lanuse no generó ningún cambio en la situación política, o sea, ninguna política de Lanuse interrumpió o modificó alguna de Levingston. Esa sería la pregunta. Es media confusa, pero cuando la lean, yo siempre digo que en el segundo parcial lean bien las preguntas, porque a veces son bastante confusas, cosas que ustedes no busquen en Google. O sea, no le va a aparecer fácilmente si lo buscan en Google porque son bastante tramposas, o sea, lo hacen a propósito. Bueno, les leo la respuesta y les explico. Dice, la respuesta dice que las medidas de Lanuse
fue el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional, ¿le suena cuando lo estuvieran leyendo a Lanús de esta época? El Gran Acuerdo Nacional. ¿Le suena? Por lo menos, no hace falta que lo expliquen, pero más o menos que le suene que es de Lanús, este Gran Acuerdo Nacional. No. Bueno, el Gran Acuerdo Nacional, cuando lean el resumen que está ahí que yo había pasado en el grupo, lo dice: el Gran Acuerdo Nacional es una convocatoria para restablecer la actividad política. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a ver cuando lean el resumen que Lanús se levanta la proscripción del partido peronista, no del peronismo, sino del partido peronista. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque si bien levanta la proscripción del partido peronista, prohíbe que todo aquel que estuvo exiliado del país más de 15 años no se pueda presentar a las elecciones. O sea, era un palazo para Perón. O sea, lo que decía Lanús era: bueno, yo levanto la proscripción del partido peronista, que era lo que querían los montoneros, lo que querían los sindicatos, pero todo aquel que estuvo más de 15 años exiliados en nuestro país no se pueda presentar a las elecciones. Por lo tanto, era un palazo para Perón, porque Perón estuvo más de 15 años, estuvo en total 17, 18 años entre Paraguay y España. Por lo tanto, Perón no se podía presentar a las elecciones, pero sí el partido peronista. Ahí es que se genera la confusión. Y en 1973, cuando Perón llega al país, se produce algo importante. ¿Qué es lo que se produce cuando Perón llega al país en 1973? ¿La masacre de Ezeiza? Sí, se produce la masacre de Ezeiza, como decís vos, porque hay una división dentro del mismo partido político, entre la izquierda y derecha política. Es lo que se produce la masacre de Ezeiza. No tienen que saber cuántas personas murieron, esas cosas, solamente nada más lo que se produjo, y que Perón produce esta división entre la izquierda y derecha peronista, porque si bien eran del mismo partido político, tenían diferentes intereses. Esa es la cuestión, por eso el enfrentamiento. Ambos apoyaban a Perón, pero tenían otros intereses políticos. Bueno, para avanzar y no les quito tanto tiempo, vamos a simplificar un poco y avanzar hasta el golpe del 76. Y para empezar a hablar del golpe 76 tenemos que hablar de dos conceptos importantes que van a aparecer acá, que están en el libro de herramientas. Seguramente si lo leyeron también les debe sonar: los conceptos de terrorismo de Estado y genocidio. ¿Hay alguno de ustedes que me sepa explicar qué es terrorismo de Estado o genocidio, que lo da a entender en el libro de herramientas? Lo explica de otra manera, pero en esta época en particular se van a demostrar estos dos conceptos, que son terrorismo de Estado y genocidio, que para mí van 100% como una posible pregunta de parcial. Para mí ya me la juego que va a haber una pregunta: ¿qué es terrorismo de Estado? ¿O qué es genocidio? El terrorismo de Estado es como el terrorismo normal, jaja, pero ejercido por el Estado. O sea, tiene que ver, supongo, hasta donde sé, con el abuso de poder Sí. o actos como lo del Cordobazo o esas cosas. Claro. Con esta cuestión del abuso de la violencia, digamos. Sería para como forzar para reforzar como una ideología. bien, donde tengo en claro. Pero si me equivoco, corregime. Y lo de genocidio, bueno, el exterminio parcial o total de un grupo bajo alguna característica, sea etnia, religión, etc. Sí, genocidio lo respondiste casi perfecto. Me sale de memoria, no sé por qué. Bueno, genocidio lo respondiste casi perfecto.
Terrorismo de Estado es eso, porque, por ejemplo, lo que pasa en el golpe de Estado del 76, ¿qué pasa? Desaparición forzada de personas, también la tortura, también generar terror a la población. O sea, si yo veo que desaparecen muchas personas, ¿no? Por ejemplo, acá en la esquina desapareció tal persona, acá en la esquina otra. Entonces eso es generar miedo a la población y también de cierta manera que el Estado tenga mayor poder, porque es como que las personas le hacen caso o de cierta manera avalan todo lo que hace lo que hace el Estado, ¿no? Es el abuso del poder, en pocas palabras. Eso es lo que es terrorismo de Estado. Y genocidio es como tal, como lo definiste vos, es el exterminio de una población, sin importar cuántas personas sean. Pueden ser 100 o 500.000. Pueden ser negro, blanco, mujeres, niños, ancianos, no sé, del tipo de religión que a ustedes les parezca, sin importar la religión que sea, es exterminar a esa población. Y es básicamente lo que ocurre, por ejemplo, en la conquista del desierto, que habíamos visto en el primer parcial, y lo que pasa en 1976, que se extermina un pequeño grupo de población para los intereses del Estado. Eso es básicamente terrorismo de Estado y genocidio, que lo van a encontrar solamente buscando en Google qué es terrorismo de Estado y le va a saltar. Así que si le llega alguna pregunta como esa, solamente buscan en Google y listo, porque es genocidio, no es que Romero lo define de una manera no es que genocidio en el libro de herramientas se define de una manera que no es, o sea, es prácticamente lo que dice en Google, el exterminio de una población. Bueno, y para hablar de 1976 hay que hablar más que nada de la parte económica, que es lo más importante. O sea, en 1976 asume Videla y el ministro de Economía de Videla, que el nombre es muy conocido, que es Martínez de Hoz. Martínez de Hoz va a hacer bastante lío en la economía argentina a través de la pauta cambiaria. La pauta cambiaria lo que produce es un dólar barato. Hoy en día todo al revés, el dólar está bastante caro. Y en realidad el dólar barato si bien es un beneficio, a la larga no, porque a las industrias locales no les favorece un dólar barato. Porque yo en vez de comprar acá en la industria local, yo voy y compro importado, ya que un dólar, o sea, es un dólar barato. Es como que hoy en día el dólar esté 30 pesos y entonces nosotros nos conviene comprar una remera importada que comprarla acá porque sale barato y aparte tiene otra calidad. Y cuando pasa eso, las industrias locales pierden, digamos, ganancias y por lo tanto aumenta el desempleo porque las industrias locales no pueden, digamos, solucionar los problemas económicos y por lo tanto tiene que despedir gente para solucionar esos problemas, ¿no? Entonces ya tenemos una parte económica importante, que es que aumenta el desempleo, la industria nacional se cae y también la inflación también aumenta. Y después tenemos el Mundial del 78, que básicamente lo que hay que saber es que mientras que fue una distracción, digamos, fue una manera de distraer a la población mientras se estaban ejecutando estas acciones terroristas como matar, desaparecer personas. Por decir un ejemplo nada más, cerca del Estadio Monumental, en la ESMA, se torturaba a miles de personas. Eso todo ustedes lo saben porque se da en el secundario, ¿no? Y aparte creo que todos lo saben, la historia argentina, esta época en particular. Y después en el 81, para ir avanzando y no hacerla tan larga, asume Viola, Agustín Viola. Y lo que hace Agustín Viola es que cuando asume esta pauta cambiaria finaliza. Y cuando finaliza esta pauta cambiaria, ¿por qué es que finaliza esta pauta cambiaria primero que nada? Porque el ministro el ministro de Economía, Martínez Hoz, se va con Videla. Y cuando asume Agustín Viola, Martínez Hoz se va junto a Videla
Por lo tanto, esta pauta cambiaria, que es una medida económica de Martínez II, está como finalizado. Pero hay que saber qué es lo que se produce cuando da por finalizado esta pauta cambiaria, que lo que produce es una fuga de dólares. O sea, las personas, por miedo a que el dólar aumente, se llevan todos los dólares hacia afuera. O sea, los dólares se los llevan afuera y esto perjudica también al país, ¿no? Porque ya no tenemos dólares. Los dólares que supuestamente se iban a invertir acá en nuestro país se invierten en otros. Por eso es que la deuda externa aumenta y también el dólar también aumenta. Por lo tanto, las empresas que tenían problemas económicos en dólares se ven todavía más afectados porque la deuda que tienen estas empresas aumenta. La deuda externa también aumenta. La deuda externa, como les dije, viene desde Frondizi, cuando se pide préstamo al FMI y la deuda externa empieza a aumentar. Y los militares hacen más que agravar este asunto de la deuda externa. Y hago hincapié de esta deuda porque acá en los militares la inflación por primera vez en nuestra historia va a superar los 3 dígitos, que es el 100% anual. Y después, para que tengan una idea, con Menem la inflación no va a ser inflación, va a ser hiperinflación. O sea, el llamado que todos conocen, la hiper. Y la hiper es como, por ejemplo, para hacer una mini clase de economía, la inflación, si aumenta la inflación, aumentan los precios. Por ejemplo, aumenta la harina, aumenta el pan, el azúcar. Y la hiperinflación, imagínense, o sea, aumenta 5 o 4 veces más. La inflación son entre 4 y 5 dígitos y la inflación son 3 dígitos, más o menos, para que tengan una idea. Después está el término deflación, que deflación es cuando todo lo contrario a inflación, es cuando los precios están muy baratos, que eso pasa en 1999. Nada más para que tengan una idea de lo que se está hablando cuando dice que se aumenta la inflación, cuando los cambios que se producen en nuestro país, que hoy en día estamos muy acostumbrados a estos términos, inflación, deuda. Después tenemos en 1982, cuando Leopoldo Galtieri asume la presidencia, y como ustedes saben, se produce este año la Guerra de Malvinas. Pero hay que entender por qué es que Galtieri se autoproclama de las Islas Malvinas. Porque, como les dije, los militares venían siendo presionados, venían debilitándose con el tiempo, porque si hay algo que no dije es el tema de las abuelas de Plaza de Mayo, que Romero le llama las madres de pañuelo blanco. En realidad no son las abuelas de Plaza de Mayo, en ese momento eran las madres de Plaza de Mayo, nada más que hoy en día le decimos las abuelas porque ya son de avanzada edad, pero en ese entonces eran las madres de Plaza de Mayo. Y entonces era una manera que se podía reclamar al gobierno, dado que el gobierno, a través de la censura, prohibía todo tipo de marchas en contra del gobierno de turno. Por ejemplo, no podías protestar estando en un lugar quieto. Por eso las madres de Plaza de Mayo lo que hacían eran caminar alrededor de la Plaza de Mayo, y no era una manera de protestar porque eso sí estaba permitido. Y aparte, los medios internacionales que vinieron a cubrir el Mundial del 78 empezaron a sospechar de corrupción, de todo lo que estaba pasando, ¿no? De la desaparición de personas. Así que los medios internacionales, las madres de Plaza de Mayo, los sindicatos estaban presionando a los militares, estaban perdiendo apoyo, en otras palabras. Entonces lo que hace Galtieri es tratar de recuperar ese apoyo que los militares habían perdido. ¿Y de qué manera? Declararle la guerra a Gran Bretaña. Por lo tanto, las personas iban a apoyar al gobierno de turno, iban a darle todo el apoyo posible, y es lo que termina pasando. Hay una imagen muy importante que sale, hay un video, que dice Galtieri: si quieren guerra, que vengan, que le daremos batalla, que todos conocen. Y ahí están todas las personas, festejando lo que dice Galtieri. Ahí es cuando recuperan los militares el apoyo. Así que lo primero que tienen que saber es que las Islas Malvinas fue una manera que los militares usaron para
para recuperar el apoyo de la población. Pero, y otra cosa que tienen que saber es que los militares no sabían que se iba a armar una guerra. Decían, bueno, no creo que Inglaterra venga y nos haga guerra. Algo así pensaban. No pensaban que se iba a desatar en una guerra. Porque los militares sabían que nosotros no teníamos el armamento necesario para afrontar a una de las potencias económicas de la época. Por lo tanto, no pensaban en lo que se iba a desatar, ¿no? Tampoco contaban con que Estados Unidos le diera el apoyo a Gran Bretaña para derrocarnos. Tampoco contábamos con que Chile nos traicione. Pero eso lo digo yo igual. Pero obviamente que pasó, ¿no? O sea, los militares no contaban con todo esto que se iba a pasar. Así que Margaret Thatcher, que era la canciller inglesa en ese momento, manda tropas, buques a las Islas Malvinas. Y después pasa todo lo que ustedes ya saben, que los militares controlaban a los medios y decían como que estábamos ganando la guerra, cosa que no pasaba, a través de donaciones, que le dábamos chocolate, plata, lo que fuese, ¿no? Nunca llegaban esas cosas. Entonces, después, cuando la guerra de Malvinas termina y nuestros soldados se rinden, ya prácticamente los militares estaban por el piso. Ya todo el apoyo que habían tenido por las Islas Malvinas no les quedó otra que irse del poder. Acá aparece un personaje muy importante, Alfonsín, que Alfonsín ya estaba participando en la política y era quienes le ponían en duda todo lo que estaba pasando a los militares. Y acá Romero dice que con Alfonsín vuelve la democracia, porque a Alfonsín lo eligen a través de elecciones. Y acá hay una pregunta importante, pero puede aparecer, ¿no? Dice que Alfonsín se encargó más que nada de los temas políticos y sociales, más que de los temas económicos. Hace 2 leyes muy importantes Alfonsín. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son esas 2 leyes importantes que da a aprobar Alfonsín en el Senado? Son en contra de los militares, para que tengan una idea más o menos. Más que nada para, para hacerles acciones penales a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad. Pero lo que me importa a mí es que si pueden saber cuáles son estos 2 nombres de estas 2 leyes que da a entender Alfonsín. Los dijo Agus en el chat. Perdón. Pasa que sí, son los de obediencia y el de punto final. Sí, punto final y obediencia debida, pero no debida, sino todo junto, como debido, o sea, debida, no debida, o sea, como dijo ella. Punto final sí, obediencia debida. Y básicamente lo que hace la ley de punto final es que todos los militares que participaron del golpe de Estado del 76 hasta el 82 y que cometieron crimen de lesa humanidad, o sea, lesa humanidad quiere decir todos los que sean, que sean en contra de la humanidad, o sea, el secuestro, la desaparición de personas, todo lo que tenga que ver con la corrupción, etcétera, ¿no? La ley de punto final lo que hace es meter preso a los militares directos, o sea, a los jefes militares, es decir, a Videla, a Macera, a Viola, a Galtieri. Y la ley de obediencia debida es meter preso a los que recibieron órdenes, por ejemplo, a los militares de menor rango que torturaban a las personas solamente porque recibían órdenes. O sea, por eso se llama obediencia debida, porque es una obediencia que bueno, o sea, los militares, si bien torturaron a las personas, estaban obedeciendo órdenes de los más altos, o sea, de Videla, de Viola, ¿no? Por eso estas 2 leyes son apartes, porque los que recibían órdenes no van a pagar de la misma manera que los que fueron causantes directos de todo esto.
Y esto va a provocar un levantamiento militar en contra de Alfonsín, que se llama el levantamiento de los caras pintadas. ¿Le suena el levantamiento de los caras pintadas? También es importante. ¿Algunos saben más o menos? Bueno, el levantamiento de los caras pintadas es básicamente que los militares que estaban en esta época de Alfonsín no es que querían provocar un golpe de Estado, sino que querían que la gente no los mire de la misma manera que los seguía mirando, porque en esos momentos te cruzabas a un militar en la calle y ya le decía que eras iguales a los que a Videla, o sea, que eras corrupto, digamos, entre otras palabras, ¿no? Como que eras igual a todos. Entonces, los caras pintadas, que eran los militares en ese entonces, querían que se le exigir respeto, primero que nada, y quería que se investigue a todos los militares por igual, o sea, que se separe a los que eran inocentes y a los que no, que estén presos. O sea, no querían que los militares salgan todos libres, ¿no? Querían que respeto, igualdad, y querían que las personas no los miren de la misma manera. Y lo que hace son 3 levantamientos, 3 paros generales al Estado, y básicamente después terminan logrando que salga una ley que se llama Ley de Impunidad, que era que básicamente se volvía a hacer juicio a los militares que Alfonsín metía presos a través de estas 2 leyes. Después Menem hace la ley de los indultos. La ley de los indultos también es muy importante, que básicamente la ley de los indultos es liberar a los militares que tanto le costó meter preso a Alfonsín. Porque Menem lo que hacía era una política de reconciliación entre los argentinos. Entonces decía, los militares tienen que salir libres, tienen que volver a los argentinos los tienen que volver a aceptar porque ya pagaron sus crímenes. Entonces esta ley de los indultos lo que hace es liberar a los militares. Quizás no fue tan así de liberarlos así porque sí, pero básicamente tienen que saber eso, ¿no? Que la ley de los indultos que hace Menem es liberar a los militares. A ver, ¿qué podemos hablar? Ahora podemos hablar de la parte de Alfonsín, porque como le dije recién, Alfonsín se había ocupado de meter en juicio a los militares que habían participado de todo esto que le mencioné, pero el lado económico lo había subestimado. Después el lado económico va a ser desastre, y es lo que va a terminar que las elecciones de 1989 las termine ganando Menem. Los problemas económicos fueron el tema de la inflación, de la hiperinflación, que son 4 o 5 dígitos. También el tema del PBI, que bajó 4,5%, no me acuerdo, más o menos, fue bastante la caída del PBI. Después tenemos el tema no sé, hasta ahora alguna duda que tengan de esto que estoy diciendo. Por ahora viene bien, lo explicás muy bien. Bueno, para pasar de Menem, porque acá con Alfonsín me quedé en blanco, no me acuerdo qué más podía decir. Bueno, de Menem está el tema de las políticas neoliberales, que las políticas neoliberales son lanzadas por Estados Unidos, que dice que todo país que tuviera una hiperinflación o que tuviera una crisis económica se podría escapar, digamos, de esta crisis aplicando medidas políticas neoliberales. ¿Qué son las políticas neoliberales? Básicamente es que fomentar que las empresas extranjeras vengan a invertir en nuestro país, y también a través de las privatizaciones. O sea, como ustedes sabrán, Menem privatizó las pequeñas y grandes empresas como Entel, como Aerolíneas, también privatizó una red de electricidad, privatizó bastantes empresas. O sea, me pondría a mencionar una por uno, pero son bastantes. Y
Y nada, tienen que saber que las empresas extranjeras se vieron beneficiadas, ya que no se les cobraba un arancel por permanecer en el país. Se empezó a privatizar cualquier empresa que se veía. Y más allá que a ustedes por ahí les parezca raro, pero estas políticas solucionaron el tema de la deuda externa. Por lo menos no es que se pagó entero, sino que por lo menos se redujo la inflación. Fueron años dorados, por así decirlo, de la época de Menem. También se aplicó el 1 a 1 de la mano del ministro de Economía, Domingo Cavallo, que ya sabe, ¿no? $1 $1. Acá prácticamente con Menem nuestros familiares o todas las personas conocieron en Estados Unidos, para que tengan una idea, porque el dólar estaba $1 $1, así que básicamente te salía más barato ir a Estados Unidos, o te salía el mismo valor ir a Estados Unidos que ir a Córdoba, para que tengan una idea. Así que en 1991 y 1994 se le llaman los años dorados, porque se redujo la deuda externa, se redujo la inflación. Esto hizo que la primera presidencia de Menem fuera realmente muy buena. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno, que es el PBI, llegara a un 8%. O sea, si sube el PBI, si tenemos más PBI es mejor para cualquier país del mundo. El PBI es básicamente el valor de nuestros bienes y servicios. O sea, mientras mejor PBI tengamos, más vale nuestro país, más o menos, para que tengan una idea. La desocupación tampoco creció. Y si algo que me olvidaba, también se aumentó la cantidad de jueces en la Corte Suprema. No me acuerdo la cantidad exacta, pero creo que Menem puso entre 4 y 5 jueces de la Corte Suprema, y esto beneficia de cierta manera, porque al tener más jueces partidarios del mismo partido político de Menem, todas las leyes se van a votar a favor a favor del quien las dicta. O sea, Menem dice esto va a ser así, y los jueces de la Corte Suprema votan a favor. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de jueces en la Corte Suprema, Menem se ve bastante beneficiario, se ve a favor, digamos, no sé cómo decirlo. Pero de cierta manera en 1995 todo eso bueno que se había logrado se termina, digamos, porque una de las situaciones más graves de la Argentina era la deuda externa, que se había provocado con Frondizi, que acá tengo unos datos para decirlos más bien, que dice que de 60 millones en 1992 se fue a 1.000 millones en 1996, para que tengan una idea la gravedad del asunto. Y también la economía argentina era como total dependiente de los inversores, porque las medidas económicas neoliberales lo que hace es que seamos dependientes de los inversores, de cuántas compañías extranjeras vengan a nuestro país. También el tema de los capitales extranjeros se vio como finalizado, esa etapa de los capitales extranjeros, del beneficio. También aumentaron las tasas de interés, hubo una dosis mayor de ajustes, y también después Cavallo de cierta manera traiciona a Menem, porque ya se ve que el desastre económico venía bajando, o sea que se venía destruyendo la economía, y Cavallo lo culpa a Menem, le dice que Menem era corrupto, digamos, de cierta manera lo acusa de corrupción. Y esta crisis que se provoca en 1995 en el gobierno de Menem lo que hace es que el PBI retrocede. El PBI retrocede, empresas nacionales fueron compradas por grupos multinacionales, aumentó la deuda externa, la deuda que Menem había... O sea, es como que la deuda fue acá tengo el dato, $160 millones, casi el doble de 1994, o sea que todo el problema empezó en la segunda presidencia de Menem. Todo lo que se había logrado bueno en la primera, tiró todo por atrás en la segunda. Después, al finalizar 1999, Menem se da cuenta que no va a ganar y empieza a sabotear a De la Rúa, a otros presidentes que se iban a postular en ese entonces.
Así que más que nada esto es un repaso en general, obviamente que seguramente hay algunos datos que me olvidé, pero los más importantes para mí están. Para mí las posibles preguntas, igual ahora voy a ver si les puedo mandar a otras cosas, todo esto anotado en un PDF o algo para que lo tengan para el viernes.